Facundo, ¿cómo estás? Reinaldo 7K te saluda en Radio con Vos. Hola, Reinaldo, un placer hablar con vos como siempre. Bueno, para mí también. Bueno, me imagino que conforme a pesar de que no ganaste la primaria, cosechaste una buena cantidad de votos. Sí, la verdad que yo me involucré hace 2 meses y medio, no tanto pensando en los votos, que la verdad que estoy fascinado, contento, no por mí, ni incluso por la lista que se construyó, que es muy plural, diversa, hay gente del progresismo, del peronismo, del radicalismo, y muchos como yo que dimos el paso por primera vez, sino porque logramos representar a mucha gente que se sentía huérfana con los otros espacios, y también logramos recrear un poco la esperanza de mucha gente que estaba resignada con la política, que no creía en nada. Esto lo vi en la calle cuando recorría el conurbano, cuando recorría el interior, recorrí toda la provincia, fueron 2 meses y pico de campaña intensa. Pude ver el dolor que estaba viviendo la sociedad y bueno, me da satisfacción poder haber expresado esa de representación de mucha gente y haber pasado de la resignación a la esperanza en mucha gente con este espacio que creamos, que no tiene fecha de vencimiento, no tiene límites y solo va a crecer, más allá de mi persona. Es algo que está Emilio Monzó, Margarita Stolbizer, está Joaquín de la Torre, hay gente de periodistas como vos de Bahía Blanca, Lorenzo Natalí, uno de los más prestigiosos de Bahía Blanca, renunció para dar este paso. Hay más de 1.200.000 votos que dieron el paso, que se comprometieron con algo diferente a la grieta que nos embrutece, nos empobrece, para discutir una nueva agenda de desarrollo en la Argentina. Hoy escuchaba a algunos oyentes, Ernesto hizo un planteo de que la gente dijera por qué había votado, si había cambiado el voto, y escuché a varios diciendo que habían votado al Frente de Todos en 2019, pero ahora eligieron tu opción, pero que no necesariamente iban a mantenerla. ¿Pensás que este cúmulo de votos que sumaste a Juntos por el Cambio se mantiene, se queda allí, o puede haber alguna dispersión? Mira, te tengo que ser honesto, antes hablaba de ciencia, te hablaban con mayor certeza, porque la ciencia tiene un poco más de certeza que esta dinámica de la política, así que haciendo esa aclaración, te digo que es cierto. Yo en la calle, ganamos la calle, cuando fuimos a todo el conurbano, el afecto de la gente, tardábamos a veces 2 horas para caminar una cuadra en La Matanza, en Loma de Zamora, en territorios quizás que no eran de Juntos, y la gente me decía, voy a votar por primera vez a Juntos, y había mucha gente también que nos votó, que estaba desencantada con lo que fue Cambiemos, y también había por supuesto gente que era de Cambiemos, que era del radicalismo, que venía del PRO, o sea que yo creo que los votos no son de nadie, los votos expresan una voluntad de algo diferente, de las viejas prácticas, de las viejas fórmulas, de los mismos de siempre, estar en contra de los mismos de siempre, y el que pueda lograr eso, inspirar eso, lo va a tener a los votos. Y el desafío de nuestro espacio justamente es no perder la identidad y explicarle a la sociedad que una coalición, porque quizás estábamos acostumbrados a coaliciones con un mismo tono, un mismo color, monocromático, homogéneo, y las coaliciones deben tener identidades diferentes, se ponen de acuerdo en un trazado grueso del país. Por ejemplo, estamos todos de acuerdo en Juntos que la Argentina tiene que abrirse al mundo, tiene que tener una economía racional, tiene que tener instituciones fuertes, calidad institucional, etcétera, etcétera. Tiene que haber gobiernos peronistas que no terminen, que terminen el mandato, que parece obvio, pero solamente sucedió con Macri después de Marcelo T. de Alvear. O sea, hay muchas cosas que estamos de acuerdo, pero hay muchas diferencias también, y que esas diferencias enriquecen a una coalición, la hace más plural, más diversa. Así que el desafío nuestro es mantener esta diversidad, esta identidad que le dimos, que logró expandir Juntos. Vos fíjate que sumado a los votos de Santilli con los nuestros, le pudimos ganar al kirchnerismo. Entonces, eso fue posible porque la coalición se expandió, se hizo más plural, llegó a sectores que no la votaban, y eso hay que mantener, la identidad, diferentes identidades en una coalición es un proceso virtuoso, no hay que tenerle miedo a eso. Acá había un poco miedo de que expandir la coalición o hacer interna iba a debilitar a la coalición. Al contrario, yo creo que uno de los problemas que tuvo Cambiemos fue que hubo una relación muy dominante de un sector sobre los demás, así que me parece que la coalición significa eso, más pluralidad, más diversidad, y buscar gente que nunca nos apoyó
o que estaba defraudado con nosotros. ¿No hay un poco de chamullo con el tema del fin de la grieta? Porque yo escucho a todo el mundo hablar del fin de la grieta, pero en general todos la utilizan. En algún momento Schiaretti para mí dijo una frase muy interesante, que la grieta te sirve para ganar una elección eventualmente, pero no sirve para gobernar. ¿Cómo se hace para parar con esta lógica de apostar siempre a que al otro le vaya mal? Bueno, muy importante tu punto, porque déjame un segundito recurrir a mis conocimientos científicos y médicos y después voy a la parte política. Los seres humanos somos tribales, o sea, nos vamos manejando en la vida con nuestros preconceptos, prejuicios, con nuestras antiojeras que construimos en la vida, y vemos el mundo de acuerdo a esa óptica, y tomamos básicamente todo lo que coincide con lo que pensamos y ignoramos lo que no coincide, más allá de la evidencia. Y obviamente en todos lados hay tribalismos, hay grieta. En Inglaterra hace unos años el Brexit dividió a Inglaterra, Trump dividió a Estados Unidos, Cataluña está en tensión permanente con España, pero la diferencia de los países desarrollados es que además de las lógicas grietas, divisiones, tienen un proyecto estratégico de país, hay un proyecto de Estado. Acá en la Argentina la grieta nos mata porque no tenemos un proyecto estratégico de país, un proyecto de Estado. Nosotros en la Argentina hace años que venimos decayendo, involucionando en variables económicas, sociales, educativas. No te quiero aburrir con datos, pero te doy algunos. En 1960 la educación argentina era una de las mejores de América Latina, y hoy en los resultados miramos con envidia a los vecinos. Yo tengo 52 años, viví 21 en contracción económica. De los 52, 21 años en contracción económica. En el 75 había 5% de pobres, hoy hay 50% de pobres. El ingreso per cápita de este año va a ser 10% más que el 74, casi medio siglo perdido. O sea, en un país que involuciona, que no tiene un proyecto estratégico de desarrollo, de productividad, de encarar la economía del siglo XXI, la grieta nos mata. ¿Y cómo se sale de la grieta? Como decía Marechal, por arriba y con empatía. Entonces, pero yo creo que la grieta acá no va a ceder, porque somos medio tribales los seres humanos. Lo que necesitamos es proyectos de Estado. Y por eso creo que el gobierno actual, o el que venga, no lo hicieron los anteriores, pero el gobierno actual no lo hizo cuando asumió, pero tiene que hacerlo ahora, le quedan 2 años. Hay que hacer un gran acuerdo político, pero no para salvar a la política, un gran acuerdo político, empresarial, de los trabajadores, para encaminar a Argentina al siglo XXI, al progreso, porque si no, vamos a administrar pobreza en Argentina cada vez más, y lo que necesitamos es generar riqueza. Así que, ¿cómo se sale de la grieta? Con empatía, pero además con un proyecto estratégico de país, de Estado, que para mí, Reinaldo, el último que tuvimos fue, el último gran proyecto de Estado fue la reconstrucción democrática. Hoy, si nosotros no podemos hacer una reconstrucción a la modernidad, hacia el progreso, hacia la economía de la actualidad, que es el conocimiento, vamos a seguir administrando pobreza por más que venga Churchill a gobernar Argentina. Vos sabés que en el gobierno insisten entre las causas de la derrota, que son múltiples, sobre todo porque fue tan contundente, tan estruendosa. Dicen que en la oposición injustamente hablan de que fue la cuarentena y no, que fue la pandemia. Vos sos un hombre que viene de las ciencias, porque uno a veces puede pensar, ¿hubiera hecho algo distinto? No sé, Mauricio Macri, si hubiera sido reelecto. ¿Qué visión tenés en relación a eso? Sí, mira, las pandemias siempre cambian la historia de las sociedades. Esto es algo que no se quiere ver o no se ve en mucha dirigencia. Esta pandemia no va a cambiar, porque si uno ve la historia, todas las pandemias cambiaron la sociedad. Pueden salir mejores o peores. Después de la peste negra surge el Renacimiento. Después de la peste bubónica hubo una matanza indiscriminada de catalanes, clérigos, mendigos, miles de comunidades erradicadas. O sea, las pandemias nos cambian, así que las pandemias nos cambian a la sociedad. Segundo, es una crisis multidimensional, es una crisis de salud, quizás la mayor de la historia moderna, es una crisis económica, es una crisis educativa, es una crisis geopolítica, es una crisis ética, es una crisis psicológica. Y esto, en un país pobre como Argentina, no somos Alemania y no tenemos el Banco Central Europeo, tener una cuarentena eterna de 8 meses nos mató económicamente. De hecho, fue una caída del 10 puntos, y Argentina va a ser uno de los países que menos se va a recuperar. O sea que la pandemia claramente influye. Sí, Facundo. Uy, se cortó, se está escuchando perfecta la comunicación. Qué rareza. Bueno, a ver si lo podemos recuperar a Facundo Manes. Parece como si le hubiera desconectado Wi-Fi, algo así, ¿no? Suele ocurrir
que pasen estas cosas en estos tiempos de pandemia también para los medios de comunicación, ¿no? Bueno, a ver, Facundo, si lo tenemos. Yo te escucho, ¿me escuchás? Sí, ahora sí, perfectamente. Sí. Te decía, corto, te digo, que cómo se maneja la pandemia también influye, o sea, la pandemia impacta, pero además cómo se maneja. Y en cuanto al manejo, acá hubo errores importantes porque los liderazgos tienen que mostrar que trabajan para el bien común, no para sus privilegios, tienen que dar ciertas perspectivas, tienen que unir, tienen que llamar a los expertos de todos los sectores, no se puede manejar con los expertos de un sector, tienen que decir que no saben cuando no saben, y además una cuarentena tan larga con un país pobre fue un impacto económico tremendo. Las muertes por millón de habitantes fueron muchas, tenemos 110.000 muertes. La vacunación antes había un cuello de botella porque no llegaban, a pesar de que Pfizer hizo el estudio acá y podríamos haber tenido el Pfizer antes, y ahora hay un cuello de botella porque no se distribuyen como se debería por el estado ineficiente que tenemos. Entonces, la verdad que el manejo de la pandemia fue malo, y además una pandemia impacta, es la combinación de ambas, en mi opinión. A ver, te quiere hacer una pregunta el doctor Jorge Tartaglione. ¿Cómo estás, Facundo? Placer. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Un placer. Tanto se nos conocemos hace mucho tiempo, te felicito porque has renunciado a parte de tu pasión, que es la medicina, porque no la vas a poder hacer. No renunciaría a la medicina. Los médicos nunca renunciamos, Jorge, vos sabés. Sí, pero ¿cómo vas ahora vas a ser político, a hacer medicina? Sigo viendo pacientes. No te puedo creer, no lo creo. Bueno, pero te quiero preguntar algo. Me estás describiendo la situación. Me estás dando el diagnóstico. Vamos a dar medicamento. Vos me das el diagnóstico. Sí. Ahora dame el tratamiento. ¿Cómo vas a hacer? ¿Qué pensás vos para hacer puntualmente la educación, de la economía? O sea, tratamiento. Yo te doy un antihipertensivo para la presión. Vos dame, ¿cuál es tu opinión fundamental? No quiero, digamos, vamos al diagnóstico. Sí. Tratamiento. Me parece muy bien. Vamos al tratamiento en la economía. En la Argentina, desde que yo era chico, tenía 8 años, ustedes le habrá pasado, son más jóvenes que yo, pero yo me sentaba con mi viejo a ver Tiempo Nuevo en blanco y negro, no sé si se acuerdan. Era el único programa político que había. Y veía a los economistas hablar de inflación, hablar de fuga de divisas, hablar de varios dólares, de cuánto valía el dólar. Hace 40 años hablamos de lo mismo. Esos son los síntomas, eso es la fiebre, Jorge. Sí. Pero, ¿cuál es la causa de la fiebre? La neumonía que da la fiebre. Acá todo el mundo trata los síntomas. Venimos hablando de la inflación, de los dólares, de los síntomas, pero los médicos bajamos con antifebril la fiebre, pero también vamos a tratar la neumonía, que son las causas. Las causas de los problemas económicos de la Argentina son 3. Básicamente, la falta de confianza. No hay confianza. Los argentinos no confiamos en la Argentina, los de afuera no confían, y además no tenemos un plan estratégico de país. Al no haber un plan estratégico de país, nadie confía en nosotros. Segundo, lo otro que afecta a la economía argentina es la falta de productividad. Nosotros tenemos que hacer una gran inversión en exportar más valor agregado. Es el campo con más valor agregado, más la industria con más valor agregado, más los servicios con más valor agregado. Eso necesitamos un pueblo educado, un pueblo con salud, bien nutrido, más inversión en ciencia, en tecnología vinculada a la producción. Y exportar más y mejor. Exportar más y mejor. Entonces, el tercer problema económico de la Argentina es la pendularidad de las políticas públicas. No hay política de Estado. Entonces, si nosotros no vamos a las causas, nosotros acá venimos a plantear las causas, un nuevo paradigma, como dije recién, porque si no vamos a discutir los síntomas por 10, 15 años más y vamos a generar más pobreza. Entonces, las causas de la economía argentina, del problema económico argentino, es que no tenemos por la productividad suficiente ni la credibilidad, y no tenemos una política de Estado que nos pueda llevar a un desarrollo, y vamos a seguir administrando pobreza. Entonces, justamente parte de nuestro discurso fue plantear las causas del problema del desarrollo argentino, y son esas. Hay que invertir mucho más en educación, hay que invertir mucho más en investigación y desarrollo, vincularlo a la producción, eso en un contexto de un país abierto al mundo, con una calidad institucional muy fuerte, con cohesión social. Por eso hay que tener una cohesión en algo en la Argentina, no podemos vivir así dividido en todo, y además tenemos que tener racionalidad económica y sensibilidad social. Si no hacemos esto, y esto tiene que ser un acuerdo del 60-70% de las fuerzas políticas, si no hacemos esto vamos a seguir administrando pobreza. Facundo, seguramente vamos a volver a consultarte y específicamente mirando ya propuestas, ¿no? A ver si podemos lograr que se genere debate de propuestas concretas que van a ser importantes para lo que viene en la Argentina. Te agradezco mucho que nos hayas atendido. Abrazo para ambos. Chao.